¿Alguna vez han tenido un encuentro con una bruja donde ésta te imite? Esta experiencia que tuve con una bruja fue algo extraño. Estamos acostumbrados a escuchar anécdotas de brujas donde ellas se roban a los niños o donde se quitan los ojos o alguna parte del cuerpo para después convertirse en algún animal alado enorme y se van volando. O se transforman en cerdos y caminan en dos patas. En fin, esas son las anécdotas que normalmente escuchas de otras personas, pero mi experiencia fue algo más allá de una transformación. Esta es mi historia. Acababa de tener la experiencia más aterradora de mi vida, después de regresar corriendo a mi casa por haber escuchado aquel lamento mezclado con ambulancias. Llamé a mi madre y le conté todo lo que había pasado. Una vez que terminé la llamada con mi madre, me di un regaderazo y me fui a dormir. Al día siguiente desperté y mientras lo hacía, mi esposo iba llegando de trabajar de su turno nocturno. Se quedó muy sorprendido de mi experiencia. Terminó de almorzar, se levantó y le llamó a su padre para avisarle lo que había pasado conmigo. Mi esposo me pasó el teléfono y mi suegro me dijo lo siguiente: "Hijita, no salga de noche, por favor. Eso que le ocurrió no es nada bueno. Si necesita algo mejor, márqueme y yo se lo llevo". Mi suegro vivía en la misma calle donde mi esposo y yo rentábamos. Eso me tranquilizó mucho, saber que alguien de la familia está tan cerca para apoyarnos. Pasaron 4 meses y tuve a mi bebé, un niño, la luz de mis ojos. Estuvimos en casa de mi madre unas semanas en lo que mi esposo y yo agarrábamos el ritmo de ser papás, aprendiendo de mis padres lo necesario para cuidar al bebé. Todo iba perfecto en casa de mis padres. Mi niño era tranquilo, dormía sus horas de sueño correctamente, se dejaba cargar por todos. Estaba muy contento de estar en casa de sus abuelos, pero todo cambió cuando regresamos a mi casa. La noche en que volvimos, mi esposo desafortunadamente le volvió a tocar trabajar de noche. Así fue durante toda la semana, así que me tuve que quedar sola con el niño. Pero mi esposo le pidió ayuda a su padre, quien vivía a unas casas de ahí, que estuviera al pendiente del teléfono en caso de que yo marcara para pedir ayuda. Esa noche pude darme cuenta cómo mi niño cambió totalmente. No podía quedarse el cuarto solo iluminado con su lámpara de noche porque comenzaba a llorar, así que tuvimos que estar con las luces encendidas. Tampoco podía dormir con la misma facilidad que en casa de mis padres. Pasé mucho tiempo intentando dormirlo. Lo más extraño es que cada cierto tiempo, cuando ya estaba por quedarse dormido, un ruido muy bajito podía escucharse. No lograba identificar lo que era. Era como un toquido, pero no sabía de dónde venía. Rápidamente llamé a mi suegro, ya que pensé que alguien quería meterse a la casa. El señor llegó en un par de minutos, revisó la casa, pero no encontró nada. Después de que se fue, mi bebé por fin pudo descansar y yo también. La siguiente noche ocurrió la misma situación. Se escuchó un toquido, pero ahora fue mucho más fuerte. Pude ver de dónde venía. Era de la ventana. Alguien estaba tocando la ventana por fuera. Era un sonido contundente, como si alguien con unas uñas muy largas y gruesas tocara el vidrio, o algo macizo y puntiagudo lo hacía. Eso era imposible. Esa ventana daba al patio de la casa. La dueña había dejado algunos muebles ahí apilados frente a esa ventana, así que estaba totalmente tapada. Nadie podía haber estado tocando esa ventana, no directamente, sin haber movido montones de muebles, y no había escuchado ningún ruido durante la noche. Eso me asustó mucho y temblando le marqué a mi suegro de nuevo, quien llegó en un par de minutos. Nuevamente revisó la casa, pero no encontró nada. Cuando se fue, mi bebé y yo pudimos descansar, como si la presencia de mi suegro espantara lo que fuera que estaba tocando mi ventana. La tercera noche mi bebé nuevamente estaba muy inquieto, lloraba mucho. No lograba que se durmiera a pesar de ya estar bañado y recién tomado su biberón. Notaba que se tallaba mucho los ojitos, tenía mucho sueño, pero algo no lo dejaba dormir. Ya le había tarareado todas las canciones que me sabía, así que se me ocurrió simplemente improvisar. Tarareé inventando una canción. Alguien estaba en el patio, tarareando la misma canción inventada que yo. Esa cosa sabía exactamente lo siguiente que iba a tararear, aunque fuera una canción inventada. De pronto,
Alguien llamó a la puerta del frente. Me asusté muchísimo, pero después me tranquilicé. Escuché la voz de mi suegro. Aún así no me dejé llevar por su voz. Me asomé por la ventana para confirmar que era él. Cuando lo pude confirmar, le abrí y me dijo lo siguiente: Mijita, no salgas por ningún motivo. Aquí anda otra vez esta desgraciada. Desde la otra noche que vine me quedé en alerta por si volvía. Hace un momento pude ver cómo llegó volando a tu casa, se paró en tu techo y bajó a tu patio. Por eso vine. Por favor, quédate adentro. Yo haré guardia. Subiré a tu techo para que esa desgraciada no vuelva. A pesar de su edad, pudo subir el techo de mi casa con una enorme facilidad, como si tuviera 20 años de nuevo. Él pasó toda la noche en el techo y gracias a él esa noche pudimos dormir. Aquel lamento que había escuchado meses atrás no era el de la Llorona, era una bruja y mi bebé aún no nacido la había traído hasta esa casa. Esa fue la última noche que estuvimos ahí. No se me hacía justo para mi bebé estar en ese estado solo porque a esa cosa le dio la gana venir a hostigarnos. Y tampoco se me hacía justo para mi suegro tenerlo preocupado por las noches por estar al pendiente de nosotros. Decidí volver a casa de mis padres, pero algo más nos siguió hasta allá.